una persona que dijo, yo vi la noche anterior a Diego entrando a Yopal. Aun cuando los indicios confirmaban la versión de Diego, el testimonio de esta persona los hacía sospechar de él. Ya teníamos un testimonio que lo habían visto aquí, lo que esto nos indicaba que algo no coincidía con el testimonio que Diego nos había dado. Así que rápidamente analizaron los videos de cámaras públicas en la entrada de Yopal, esta vez en busca de una moto con las características que les había suministrado el testigo. Lo que nos hace pensar que él en algún lado tuvo que dejar el vehículo. Procedemos a verificar cuáles eran las personas cercanas de Diego, acá en Yopal, cuando llegaba a dónde se quedaba. Pero desafortunadamente no pudieron comprobar que Diego había estado en Yopal la noche del crimen y nuevamente lo citaron a entrevista. Vuelve y nos afirma lo que inicialmente él nos había indicado. Según él, no había estado en la ciudad de Yopal el día de los hechos. Y que él no había observado a la persona que lo saludó el día primero en la noche en la entrada a la ciudad de Yopal. Era la palabra de Diego contra la de Piñeros, el amigo de la familia. También el de su pequeña hija, quien había realizado unos dibujos describiendo el día del crimen. ¿Qué dibujaba la niña? Bueno, la niña en lo que nos aporta por parte de los profesionales de psicología con menores de edad, nos indica que la niña manifiesta que el papá es un monstruo y que el día de los hechos había mucha sangre. Si bien es cierto, es una niña muy pequeña de 3 años, pero ella conoce muy bien a su papá y a su mamá. Ustedes con esos dibujos de la menor de edad de 3 años, ¿qué podían inferir? Con eso podíamos inferir que Diego sí estuvo en el lugar de los hechos el día de la muerte de Sonia. Ya había pasado más de un año y los investigadores que llevaban este caso cada vez dudaban más de Diego, pero no tenían una prueba contundente en su contra, simplemente indicios que los hacía pensar que tal vez él podría ser el responsable del homicidio de Sonia. Así que necesitaban más pruebas y retomaron nuevamente el expediente del caso. Asimismo, volvieron a tomar contacto con los familiares de Sonia y, por supuesto, quienes habían hecho parte de la investigación hasta ese momento: Pablo, Miguel Ángel y Piñeros, el amigo de la familia. Pero solo uno de ellos los haría sospechar. En el momento en que ingresa a las instalaciones, la actitud de Miguel Ángel es muy nerviosa, él se siente como asustado. La actitud de Miguel Ángel nos decía que él sí tenía conocimiento de los hechos ocurridos. Así que le dicen que ellos saben que oculta algo. Él se siente como culpable y lo que él hace es ponerse las manos en la cabeza y decir: esos gritos de auxilio no me dejan dormir. Ese día, las autoridades escucharían una confesión escalofriante. Miguel Ángel nos manifiesta que el día 2 de septiembre, siendo aproximadamente la 1 de la mañana, él llega hasta este lugar y a eso de la 1 de la madrugada, Diego ingresa por este lugar, llega aquí con casco, vestido de negro, donde le dice que proceda a abrir la chapa de la puerta. Una vez él le abre la puerta, ¿qué pasa con él? ¿Dónde se queda en ese momento? Lo que hace es darle entrada a Diego, entregarle el arma con la que él le había dicho que trajera para defenderse, ingresa y él se queda esperando acá. ¿Cuánto tiempo, según Miguel, Diego se queda dentro de esta vivienda? Él manifiesta que fue aproximadamente entre 15 y 20 minutos. Después de que Diego sale de la residencia, él sale con un celular en la mano y le entrega el celular y le dice: deshágase del celular. Recibe el pago, que eran 500.000 pesos, y es donde lo recoge una motocicleta. Este testimonio no solo corroboraba que Diego había estado en Yopal la noche del crimen, en moto, como había dicho inicialmente Piñeros, también lo señalaba como el responsable del atroz crimen.
Miguel Ángel, ¿usted cómo conoce a Diego? Yo a Diego lo conocí 15 días antes de que pasara lo sucedido con la señora Sonia, que me contactó para un trabajo, quien me dijo que me necesitaba para que le ayudara con una chapa para ingresar a una casa, porque necesitaba recuperar algo que le habían robado. Inicialmente, ¿usted sabía quién era la persona que vivía en esa casa? No, no señora, pues hasta a los 5 minutos de que haber ingresado a la vivienda, escucho un grito que dice ayuda a un ladrón y ahí escucho completo silencio. Después de eso, a los 10 minutos más o menos pasados, escucho un grito que dice ayúdame. ¿Usted por qué en ese momento no pide ayuda, no denuncia ante las autoridades lo que estaba pasando? Porque en ese momento tuve miedo, yo hubiera sabido que eso iba a pasar, hubiera tenido conciencia de eso, no hubiera ido sabiendo lo que iba a pasar. A mí él me llevó con mentiras. Yo simplemente iba a abrir una puerta, no sabía que él iba a cometer esa atrocidad. Tras el contundente testimonio de Miguel Ángel Piñeros, el amigo de la familia, y el de su pequeña hija, las autoridades solicitaron orden de captura, la cual se hizo efectiva el 19 de marzo del año 2024. Es tan amable y se identifica. Mi nombre es Diego Andrés Suárez Daza. Diego es capturado en el municipio de Chía, Cundinamarca. ¿Qué actitud tiene Diego una vez es capturado? ¿El qué dice? ¿Se defiende? No nos indica nada, solamente nos pregunta que si lo vamos a capturar y se torna ya de una manera como nervioso. Diego Andrés Suárez Daza es trasladado desde Chía, Cundinamarca, a Yopal Casanare y presentado ante un juez de control de garantías, quien legalizó su captura. Diego, por su parte, no acepta cargos y decide enfrentar un juicio. La Fiscalía señaló que hay prueba suficiente para señalar a Diego Andrés Suárez Daza cuando propinó 19 puñaladas a Sonia en su residencia en presencia de su hija menor. Una de las pruebas principales de la Fiscalía fueron los mensajes de texto enviados por Diego días antes de la muerte de Sonia. Días anteriores, ella me envía unas conversaciones de chat donde él la está amenazando, diciéndole groserías, donde publicaba estados de WhatsApp que decía, aunque la mona se vista de seda, perra se queda, y eran cosas para ella. Y ella todo eso me lo mostraba y me lo enviaba, mire cómo me está tratando él, y ellos ya no eran nada. Mensajes como estos. Me los tendré que encontrar y se va a armar el problema. Ya como está en la cama, disfrute. Pero llegará el día, se acordará de mí. A veces me contestaba que estaba con el novio, nunca supe quién era el novio, pues yo inmaduramente la trataba mal. Palabras soeces o le mandaba mensajes tratándola mal y pues lamentablemente pues yo tomé esas actitudes hacia ella. La verdad de pronto sí fui tóxico, pero yo no soy un asesino. Usted dice que ese día de los hechos no se encontraba aquí en Yopal, que estaba en su casa. ¿Qué pruebas tiene usted para demostrar su inocencia? Fotógrafo judicial, porque en la escena de crimen dejaron unas pisadas de sangre y una zapatilla. Las pisadas no corresponden con la medida de mi pisada, de mi pie. No pudo haberlo planeado usted, es decir, utilizar unas botas más grandes, pues es lo que plantean las autoridades. Técnicamente se probó que es que la pisada no es la misma, o sea, la misma medida. Ni la huella fue una prueba en contra de Diego, ni tampoco la ubicación de sus celulares. Según las autoridades, fue una coartada por parte de Diego. Sin embargo, la Fiscalía utilizó otro elemento material probatorio, el dictamen de medicina legal, pues mostraba que las heridas de Sonia fueron hechas con sevicia, un dato característico de un feminicidio. Pero hace tiempo ya que ella falleció, yo ya estaba bien con ella, o sea, ya tocamos los temas de la niña y nada más. No la había vuelto a llamar a insultarla, ni nada de eso, entonces ya llevamos una relación bien. Diego, ¿a usted no le parece mucha coincidencia? Mucha coincidencia, no, mala suerte más bien, porque imagínate tú estando reciente con una medida de protección y que esa persona con la que tú tienes la medida de protección vayan y la maten. Nadie se espera eso. Él me llevó con mentiras. Y finalmente los testimonios, como el de Miguel Ángel, quien aseguró que Diego no solo lo había contratado para abrir la puerta de la residencia de Sonia, sino que también lo señalaba como el único responsable de este cruel homicidio. ¿Qué motivos puede tener Miguel para señalarlo a usted como el responsable? Él sabe que está mintiendo. ¿Usted conocía a Miguel Ángel? ¿Había hablado con él? En la audiencia de imputación, ahí fue cuando vine a conocer el nombre de Miguel Ángel, que coincidencialmente vivía como una cuadra y media de la casa de Sonia. Nunca he hablado ni personalmente, no sabía quién era.
Sin embargo, las autoridades, de acuerdo a la investigación, lograron establecer una hipótesis de lo ocurrido. Logramos establecer que Diego Andrés Suárez Daza decide quitarle la vida a su expareja sentimental, Sonia, por un tema de celos, determinándose así un homicidio pasional. Aunque Diego Andrés Suárez Daza, junto a su abogado defensor, trataron de demostrar su inocencia, argumentando que no hubo pruebas contundentes en su contra, el 10 de julio del año 2025, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Yopal, en función de conocimiento, emitió un fallo condenatorio. Condenar a Diego Andrés Suárez Daza, identificado con cédula de la ciudadanía, despedida en Bogotá, por la pena principal de 550 meses de prisión. 45 años y 8 meses de prisión, decisión que no fue aceptada por Diego ni su defensa.